Bueno, Hola, hola. hola, ¿qué dices, Araí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también, ya acostumbrado a una vida de vuelta a la normalidad, Ok, perfecto. de vuelta a la normalidad. Y como todo lo de vuelta a la normalidad, con las dificultades de volver a las noticias, ¿no? Que son siempre, con las que siempre hay que intentar, digamos, reconocer que el mundo está en problemas y al mismo tiempo no perder la esperanza. Y la crueldad del mundo, pero la esperanza está viva. Ajá, la esperanza está viva. Porque mira, hoy, por ejemplo, te cuento que hoy, 28 de julio, hay una noticia que está golpeando bastante, que ha hecho bastante ruido en el estado de Guerrero, en México. El Uno de estado, los estados más calientes del país. ajá, uno de los estados más calientes del país, está precisamente al oeste de México, ¿no? Es- Ujú. Está así como que si es esta la formita, está así como en esta esquinita, como una de las curvas al sur oeste, sí, sí, sí. Siempre me confundo, así como a veces con las manos, el oeste, sí. es Eh, al sur, sur o sureste, dices. al sureste. Normalmente, si vienes, por ejemplo, si te ubicas la Ciudad de México, tienes que bajar y Ajá, entonces Guerrero está bueno, de la Ciudad de México a Acapulco está a 3 horas en auto. ajá. Está, pero mira, veo, o sea, está como muy al sur, pero luego, claro, si vas en el este está estas puntitas el Golfo que ya no quiere, ¿cómo es el oficialmente el tomado por Trump, Gulf of America? Está el otro lado, o sea, yo digo al El suroeste porque está lado del Pacífico. con el Pacífico, es la costa del Pacífico. Ajá. Sí. Entonces, claro, Y si ahí bajas es un Acapulco, poquito ¿no? más, si bajas un poquito más, tienes a Oaxaca. Ujú. Y si bajas un poquito más, tienes a Chiapas. Mira, ahí está. Es un estado, oficialmente estado libre y soberano de Guerrero, ¿no? Y es allá donde está Acapulco, qué locura. Sí, sí, sí. Aca- Acapulco es de los puertos de Guerrero. los ecuatorianos, si algo conocemos de México, es Acapulco por el Chavo del Ocho. Claro, todo el mundo conoce Acapulco ¿No? porque fue súper famoso durante la edad de oro del cine, Ajá. de Hollywood. Y mira, y entiendo que ahora es una ciudad tomada por el crimen organizado, ¿no? Sí, tiene bastantes años ya que es un estado, bueno, siempre ha sido un estado con una historia Ajá, muy popular de lucha sí. social y por lo tanto de mucho crimen organizado también. Ah, en serio. Es un estado. Y por lo que he estado leyendo con esta noticia. Bueno, vamos a la noticia y de ahí podemos. La noticia es la detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que es un movimiento distinto al de los zapatistas, no hay que confundirlos. Eh, la detención de este dirigente ha provocado movilización entre muchas comunidades indígenas de la montaña. Él fue detenido ayer, ha sido trasladado al penal federal del Altiplano y la acusación es de homicidio, una acusación bastante grave. Eh, Quienes lo respaldan están denunciando irregularidades y sostienen que se trata de criminalización que ya conocemos, la criminalización de la organización comunitaria. Lo Acusan que yo al... Ajá. Lo que yo tengo entendido es que ha habido bastantes desplazamientos de comunidades indígenas en el estado de Guerrero Ujú. por los militares del estado, Sí. y que esta acusación, según los defensores de los derechos humanos,
eh, es en contra de los defensores, en contra de de un defensor social. Ujú. Entonces, pues hay como una ambigüedad ahí entre que lo están tratando como un criminal, pero en realidad es un defensor. Ajá. Claro, entonces mucha gente, muchos de quienes lo apoyan, están un poco denunciando la muy probable, eh, digamos, están denunciando que el Estado, digamos que es difícil no creer que tienen la razón, que el Estado está, digamos, entrelazado con el crimen organizado y que más bien quieren un No, poco silenciar a esta eh, persona, ¿no? Porque, pero además, esta es una organización, el CIPOG-EZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata. Esto no es nuevo, digamos, lleva años denunciando que varias comunidades indígenas de Guerrero viven entre el crimen organizado y, o sea, ya tienen que lidiar con esto, el crimen organizado y un Estado incapaz de protegerlas. Y según las, o sea, no solo un Estado, esto es lo interesante, Saraí, no solo un Estado incapaz de protegerlas, sino en ocasiones coludido con el crimen organizado. Es uno de los principales antagonistas, es Los Ardillos, una organización criminal con fuerte presencia en la región. El Consejo acusa al grupo de asesinatos, desapariciones, desplazamientos y ataques contra la comunidad. También ha denunciado públicamente, según el país, presuntos vínculos con estructuras criminales y autoridades locales. En el estado de Guerrero, y especialmente en esta zona, eh, han tenido, o sea, el tema de las desapariciones, según el reporte del país, se registran 84 integrantes asesinados y 25 desaparecidos desde el 2014. O sea, es una zona de mucha violencia, ¿no? sí, para entender un poco, porque supongo que la gente debe decir, pero ¿por qué están desplazados? ¿Pero por qué el gobierno no quiere que estén ahí? En realidad, lo que pasa es que las organizaciones de criminales son los que quieren ese territorio para utilizarlo. Entonces, son ellos los que desplazan a las comunidades para utilizar ese territorio. Ajá. Encima de eso, son los que hacen las desapariciones. Es una manera de reclutar a la gente que no quiere ser parte del crimen, pero entonces, pues, te obligan a ser parte del crimen. Claro. Y entonces el gobierno está coludido con estas organizaciones criminales, eh, ayudando a desplazar a las comunidades Ujú. indígenas. También hay que entender que las comunidades indígenas en México son una población Vulnerable. con más injusticias, Ajá. lo más vulnerables. Uno, que muchos no hablan español. Eh, entonces alguien llega a tu puerta, te dice, tú eres un criminal, te suben, te llevan a una comisaría y ni siquiera puedes explicar que tú no tienes nada que ver porque no hablan español. Ujú. Claro, claro. Entonces, y Y te meten esta, a la esta es cárcel, eres un preso. la situación porque mira, en Ecuador el movimiento indígena es muy protagónico, digamos, en la política nacional, ha sido capaz de derrocar presidentes. Eh, y está muy organizado, es decir, hay el movimiento indígena en Ecuador, el vehículo principal de organización que tiene se llama la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La Confederación, la CONAIE, cuando la CONAIE llama a levantamientos, se levantan las nacionalidades de la costa, la sierra y la Amazonía. Se toman las ciudades principales. La última vez, Quito completamente paralizado. ¿Tú dirías que en México tienen esa misma capacidad de movilización a nivel nacional? No, 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 para nada, no existe. No No. existe que yo sepa, no existe un organismo en donde todas las diferentes pueblos indígenas sean parte y que tengan una convocatoria de ese tamaño. Yo creo que algo que se podría
parecer sería la convocación de los maestros, Ujú. que muchas veces viene de Oaxaca, eh, y por ello también esta fuerza que tienen de convocatoria sí, los maestros rurales, ¿no? Ajá. Que son los que están más cerca de las comunidades indígenas. Los maestros rurales son dirías tú Por que el sector ejemplo, organizado más cercano. exactamente, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa eran maestros rurales. Ah, mira, qué interesante. Mira, justo ahora, aquí, ¿dónde está la noticia y por qué debería importarnos y por qué debería llamarnos la atención, ¿no? Eh, la detención de Jesús Plácido, nuevamente uno de los dirigentes y voceros del Consejo CIPOG-EZ, y además, sí, uno de sus voceros principales, eh, estaba incorporado desde 2021 al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del propio Estado mexicano. Según un comunicado difundido por el Consejo, y participaron alrededor de 40 integrantes de distintas fuerzas, entre militares, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial para detenerlo. Lo cual es un poco llamativo para un homicida, ¿no? Siento que tal vez, no sé, aquí en Ecuador hay mucho este chiste de como las fuerzas del orden cuando se trata de un delincuente de alguien sentenciado por asesinato, homicidio, violación, y están ahí como las fuerzas del orden cuando se trata de alguien que lidera un movimiento por los derechos de la naturaleza, los derechos humanos. Ahí sí entran los militares, todas las fuerzas del orden, el Chapulín Colorado, entra el equipo alemán, o sea, entran todas las posibles fuerzas institucionales del orden. La acusación es de homicidio por un crimen supuestamente ocurrido en 2021. Este, esta es Me parece más, ¿no? ¿más que? Me parece más como una excusa, ¿no? Sí, 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 suena mucho a eso. Y bueno, Este, es lo que presos políticos, que encima de todo, la burocracia de estas instituciones, pues toma tiempo. Entonces, en lo que tal vez buscan que el caso sea tomado en cuenta, pueden pasar 1 o 10 años ujú. Y mira, pero, y pueden crear pruebas, pueden también pedirle a gente que den testimonios y que digan cosas porque tienen miedo de que sean también parte del problema. Entonces, los presos políticos en estos estados, en Guerrero, en Oaxaca, el porcentaje es muy alto ujú. y muchos de ellos son defensores de los pueblos, de la ecología, de las mujeres. Mira, sí, y es como dices, es un precio muy alto, ¿no? Mira, aquí la gran contradicción de lo que ha pasado, a lo que hace que uno dude de cuánto el Estado mexicano en realidad puede protegerte también, ¿no? El Estado mexicano reconoció que este hombre corría suficiente peligro por defender derechos humanos como para incorporarlo. Es que esto es lo interesante, es que el Estado mexicano lo incorpora desde 2021 al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del propio Estado mexicano. O sea, lo incorpora a un mecanismo federal de protección. 5 años después, fuerzas estatales lo detienen y termina en una prisión de máxima seguridad. Eh, Obviamente, esto ha generado, digamos, uno no, quién sabe, podrá haber que te diga, tal vez sí es un homicida, o puede ser. Lo que sí es, lo dudo, pero lo que sí es llamativo es todo el despliegue estatal por un homicida, por alguien acusado, incluso sentenciado por homicidio, ¿no? Es decir, Tengo, porque puede ser defensor de los derechos y hacerlo pacíficamente, ajá, pero también puedes crear un grupo armado. A mí me parece muy coherente que si el crimen organizado esté armado,
te tengas que defender con armas también. Es como una solución que tal vez se transformó con el tiempo, tal vez empezó como un defensor pacífico y con el tiempo el grupo se volvió armado y por eso dejó de ser parte protegido del Estado. Ajá, puede No ser. sé, pregunta. Ajá, claro, es ahí donde uno... eh, a ver, según Infobae, la causa contra Jesús Plácido Galindo está relacionado con el asesinato es un asesinato, que es el asesinato de José Pablo Santeca Bartolo, quien era un comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Ocurrió en 2021. La Fiscalía de Guerrero sostuvo que Galindo tuvo presunta participación en ese asesinato. Es decir, parece que, según la Fiscalía de Guerrero, el asesinato no tuvo vínculos, digamos, no tuvo una motivación política ni ocurrió en un contexto de conflicto armado. El 23 de julio, después de una audiencia virtual de casi 10 horas, el juez Ubaldo de Sancha determinó que había, esto según Infobae, había elementos suficientes para vincularlo al proceso por homicidio calificado y mantenerlo en prisión preventiva mientras continúe el proceso. Es decir, hay supuestamente, según nuevamente Infobae, según la información disponible, la acusación descansa principalmente en el testimonio de dos personas que identifican a Galindo y otros miembros del CIPOG-EZ como participantes de los hechos. Eh, sí, a mí lo que me pasa es que creo que es demasiado conveniente, ¿no es cierto? Que digamos, estos líderes que han incomodado y que han incomodado tanto, que han requerido y han invocado la atención y el cuidado de instituciones internacionales, me llama la atención cuando justo estas personas son quienes terminan siendo sentenciadas o acusadas de crímenes como estos, ¿no? Porque A sabiendas, además, Saraí, en la cárcel, perdón, sigue. a sabiendas que entonces, según esto, él le quitó la vida a alguien que forma parte del gobierno. Eso es lo que No del hizo. gobierno, dicen que este señor José Pablo era comisario de la comunidad indígena de Xicotlán. O sea, no sé si era, no sé si eso. Comisario por Ajá, parte de la comunidad. Ok. ajá. Ujú, ujú. Sí, es que es complicado no saber no saber cuáles son las relaciones entre el crimen y los líderes. Es, es muy complicado. Es complicado, además de que, según nuevamente algunos medios del país e Infobae, y son medios, digamos, de bastante credibilidad, no queda clara la acusación, no queda clara del todo. Primero, la teoría de fiscalía, porque además está en prisión preventiva, es decir, todavía no hay una sentencia. Y la acusación la acusan de disparar, de ordenar el asesinato, ¿qué significa de participar, ser partícipe de un homicidio? Entonces un poco lo que se pone en duda, lo que muchos medios y organizaciones sociales y movimientos sociales están, digamos, señalando, es que según Fiscalía hay dos testigos que lo identifican como participante, y se utiliza esta palabra, pero no hay una reconstrucción pública de cómo habría ocurrido el crimen y qué papel específico tuvo supuestamente eh, este dirigente. Entonces, hay muchas contradicciones y ambivalencias en el caso para que podamos preocuparnos por la seguridad de Jesús Plácido Galindo, quien creo que en la cárcel no está seguro, Ok. Ni en la cárcel ni afuera de la cárcel. ni en la cárcel ni fuera de la cárcel, ni en la cárcel ni fuera de la cárcel. Entonces, esa es ahorita en este momento la situación. Se están activando un montón de organizaciones en Guerrero y alrededor de Guerrero. Muchos de estos movimientos, un poco al sur, aunque con su propia autonomía, tienen ciertas conexiones con acciones también no tan claras, pero al menos comparten estrategias de movilización y tal vez comparten mecanismos de comunicación con el, um, el movimiento zapatista en Chiapas, pero ciertamente es una noticia a la que hay que poner la atención
porque hay suficientes contradicciones y suficientes dudas y inconsistencias en la narrativa oficial para pensar que esta es una, una salida que ha encontrado el Estado junto al crimen organizado para deshacerse de esta figura incómoda. Sí. Ujú. Entonces creo que esa es la noticia con la que podemos, no sé, es una noticia medio negativa, pero creo que vale la pena estar conscientes de esa capacidad del Estado a veces de silenciar sin silenciar explícitamente, ¿no? Sí, y justo es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Sobre las instituciones que se supone que deben de dar justicia. Ujú. Eh, Sí, no, exactamente. Saraí, entonces nos vemos. Este es recuerden, Salón Chingón, su feed de noticias, a veces más alegres, a veces más difíciles, de movimientos sociales en el mundo. Nos vemos la próxima semana, sí, nos vemos. ¿parece? Nos vemos. Chao.